Amados oyentes, tengan ustedes un buen día. Hoy estamos nuevamente, una vez más, con una nueva oportunidad que nos ofrece Dios de compartir con ustedes palabra de vida. Porque lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera en mi camino. Ese es el lema de nuestra radio, de este programa especial que le hemos puesto ese nombre y que durante este tiempo de pandemia nos ha ayudado a tener en nuestros hogares, al alcance de nuestros oídos, de nuestros oyentes y aún de aquellos que tal vez están buscando a través de la página web alguna señal, alguna información, algo que les dé aliento, les dé fuerza y les permita seguir adelante a enfrentar estas situaciones difíciles, difusas, que han llevado a tanto comentario. Pero, amado oyente, hay una sola palabra que no miente, que no engaña y que es permanente y que es fiel, y ha permanecido así por más de 3000 años. Y esa es la palabra de Dios. Han cambiado las traducciones, el idioma, han ido cambiando la versión, pero la base sigue siendo la misma porque es palabra inspirada por Dios. Y en este día queremos compartir una vez más con ustedes una palabra de bendición. Y en este día queremos compartir con ustedes una hermosa alabanza. ¿Y quién nos va a acompañar? Mire qué hermoso lo que hace la tecnología, lo que hace la página virtual, porque nos permite en un breve segundo tener a una persona tan distante de nosotros, pero sin embargo aquí nos unimos para alabar el nombre de Dios. Y le vamos a pedir a nuestros hermanos de Empedrado, a la familia de nuestro pastor Manuel Sáez, y ellos nos van a compartir una alabanza. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando vayas, Señor, en tu nación, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que el solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven.
Gracias damos a Dios por esta oportunidad que nos da de tener junto a nosotros aquí en los cerros de Valparaíso a nuestros hermanos de Empedrado. Que Dios les bendiga a ellos en este propósito de compartir el talento de la música que Dios les ha dado para bendecir y glorificar su santo nombre. Vamos a orar al Señor para luego oír palabra en este día y que en una forma muy especial hoy trae para nosotros un mensaje de bendición, de vida, de aliento, de fortaleza, de orientación para cada uno de nosotros, para aquel que tal vez piense que todo está perdido, que ya no hay esperanza. En Dios hay esperanza y nada está perdido. En Dios hay nuevos comienzos. Siempre, siempre en Dios hay una oportunidad más. De modo que para Él sea la honra y la gloria. Vamos a orar entonces. Señor, te agradecemos en este día de vida que nos concedes, en esta oportunidad que nos das de entrar a los hogares de cada uno de nuestros seguidores, oyentes, simpatizantes, creyentes, cristianos, Señor, y todo aquel que tal vez en su desorientación, en su momento de pena, de dolor, de angustia, está buscando una palabra. Señor, que se encuentre con nuestra página y pueda hacer un link y tenga la bendición de oír palabra de vida. Señor, oramos en este día también por aquellos que están cumpliendo funciones estratégicas, funciones de seguridad a lo largo y ancho de nuestro territorio. Y en especial en este tiempo, Señor, en que gran parte de nuestro estamento administrativo, sanitario, estatal, está, mi Dios, en función de esta pandemia que azota al mundo entero. Soberano Dios, te pedimos por aquellas personas que están trabajando en los hospitales, en los policlínicos, en las clínicas particulares y que, mi Dios, han dado muestras de vocación y de servicio, Padre eterno, para, soberano Dios, aún hasta sus vidas en riesgo por ayudar a su prójimo. Señor, tu mano de misericordia sea con ellos, les guarde, les cuide, Señor, y les libre. ¿Cuántas personas, mi Dios, tal vez arriesgan su vida por ayudar a un enfermo? Señor, sé con ellos, cúbrelos con tu mano poderosa, Señor, y permite que en la conciencia de cada uno de nuestros ciudadanos haya también ese interés propio de amor a su prójimo y que cada uno haga su parte, Señor, que se mantengan en sus hogares, los que no tienen necesariamente que salir a la calle por cumplir una labor relevante y primordial, Señor. Y así también los ancianos, Señor, que se puedan cuidar y aquellos que están solos o abandonados, que haya una mano de misericordia para ellos. Señor, tu palabra en este día, que nos bendiga a cada uno de nosotros. Te lo pedimos a través de la dirección de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Y en este día va a compartir con nosotros nuestro hermano José Antonio Uribe Millar, un hermano nuestro desde Valparaíso. Él sabe lo que son los cerros, porque desde niño ha aprendido a subir y bajar escalas. Así que como atleta está muy bien preparado. Y bueno, y también como atleta en el Evangelio también se ha preparado diligentemente para compartirnos en este día palabra de bendición. Entonces, pongámosle atención y oigamos qué nos va a compartir nuestro hermano a través de la sabiduría que viene del cielo por medio del Espíritu de Dios. La predicación de esta mañana se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, del verso 3 en adelante. Le doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible,
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amados hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles que jamás imaginábamos vivir. Muchos de nosotros pensábamos que vendrían lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, del 6 al 14. Terremotos, guerra, pestilencia, que vendrían juicio a nuestra nación, producto a que todas las leyes que se han aprobado van en contra de los preceptos, los estatutos, los mandamientos de nuestro Señor, que está establecido en la palabra de Dios. La decadencia y la pérdida de valores y los principios cristianos, las buenas costumbres de nuestra sociedad. La crisis económica que se avecina, producto de esta pandemia, que tiene a todo el mundo, a la medicina, a la ciencia, inyectando recursos para buscar una salida a esta enfermedad. Pero se olvidan y no ponen sus ojos ni buscan en el médico de los médicos, que es Cristo el Señor. Todo esto ayuda a que la humanidad caiga en la desesperación y pierda la esperanza. Pero en esta mañana hay una palabra de Dios para cada uno de nosotros. ¿Y cómo podemos definir la esperanza? Porque el título que el apóstol Pedro le puso es una esperanza viva en su carta. Y la definición de esperanza, podríamos decir que es el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que nosotros deseamos. ¿Qué ejemplos podemos dar? Cuando nosotros queremos juntar dinero para hacer un viaje de placer, cuando queremos que el día de nuestro cumpleaños vengan todos los invitados, o que mañana amanezca bonito, o que nuestro sueldo nos alcance hasta fin de mes. Aunque nosotros cerremos nuestros ojos y nuestros puños los apretemos y suspiremos y anhelemos esto, lo más probable que lo que esperamos no suceda. Y nunca tendremos ninguna garantía de que pueda hacerse realidad lo que nosotros anhelamos. El mundo en que vivimos no ofrece ninguna seguridad para la esperanza que guardamos nosotros los hijos de Dios en el corazón. Pero hay una buena noticia. Esa buena noticia es que la Biblia nos enseña que hay un tipo de esperanza en la que sí podemos confiar plenamente. Una esperanza que no solo es segura, sino que también es viva. Y el apóstol Pedro escribe esta carta en el contexto. Es un tiempo muy difícil para los cristianos. En esa época, el emperador Nerón quemó cientos de edificios públicos que quedaron reducidos a nada. Y también muchas casas fueron destruidas y la mayoría de los habitantes
de Roma se quedaron sin hogar. Los historiadores han llegado a la conclusión que este emperador causó el incendio para destruir los edificios destartalados en Roma. Quería hacer una renovación de la infraestructura urbana y dejar espacios para construir palacios de mármol y otros monumentos a su nombre. Como la gente estaba furiosa y a punto de comenzar una revolución, Nerón, ni nada más ni nada menos, aprovechó, ¿saben?, para echarle la culpa del incendio a un grupo de gente llamados cristianos. Cuando Nerón le echó la culpa, los ciudadanos romanos le creyeron. Y con el apoyo de la gente, Nerón comenzó una serie de persecuciones en contra de los cristianos. Y algunos cristianos fueron sumergidos en brea y quemados vivos como antorchas para alumbrar los jardines del emperador Nerón, cuando éste daba sus grandes fiestas en los jardines del palacio. A otros los amarraban en los carros de combate y los arrastraban por las calles de la ciudad. Y algunos fueron tirados a los leones. Como nos relata Hebreos 11 del 36 al 37. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. El emperador Nerón usó 1001 formas para explotar su odio contra los cristianos y también para saciar sus crueles deseos. En esta época de terrible persecución de los cristianos en Roma, Pedro escribió esta hermosa carta. Y este pasaje lo podemos dividir en dos partes. La primera parte nos habla de una gran esperanza. Y una de las razones de esa gran esperanza para nosotros, los hijos de Dios, es porque Dios es misericordioso. Y la base de nuestra esperanza no está en nuestra propia perfección o justicia. Porque todos nosotros sabemos cómo es la justicia humana, como lo describe Isaías 64:6. La justicia humana para Dios es como trapos de inmundicia. Y es bueno que no lo sea, porque saben, todos son pecadores delante de los ojos de Dios. Como nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Incluso como cristianos nos encontramos pecadores delante de Dios, como nos dice 1 Juan 1 del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Y la base de nuestra esperanza se encuentra en la abundancia de la misericordia de Dios, concedida a nosotros aun cuando éramos pecadores. Como nos dice Romanos 5 del 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La misericordia otorgada de parte de Dios hacia nosotros se tienen que cumplir ciertos requisitos. Primero, tenemos que tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento. Arrepentiendo de nuestra vana manera de vivir, del pecado que nos asedia, renunciando a esa vieja manera de vivir, aceptando a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y bautizándonos, dándole testimonio público de que nosotros renunciamos a ese viejo hombre, a esa vieja mujer, y nacemos de nuevo, nos levantamos de las aguas como Cristo resucitó, a una nueva vida con Cristo, para seguir ese el camino, las pisadas del Maestro. El apóstol Pedro, en su primer discurso, en el libro de los Hechos,
capítulo 2, del verso 36, le dice a los hermanos: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. De esta manera, amados hermanos, vamos a poder recibir continuamente las misericordias de Dios. Porque su palabra dice: tus misericordias son nuevas y cada mañana se levantan. Esa misericordia también que recibimos de parte de Dios, debemos de también darla a nuestro semejante. Debemos darla. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, por esa misericordia abundante de Dios, nosotros podemos tener acceso a esa esperanza viva. Otra razón poderosa donde nosotros podemos fundamentar esta esperanza viva es porque Jesús está vivo. Y la resurrección de Jesús es crucial para nuestra esperanza, para alimentarla, para que se sostenga. Es el fundamento. Porque el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Corinto en 1 de Corintios 15:14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pero ¿saben? Esta resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue una inyección para los discípulos en ese entonces, en ese momento. Después de la muerte de Jesús y antes de su resurrección, los discípulos, ¿cómo estaban? Estaban desanimados, estaban tristes, estaban angustiados, estaban asustados, tenían miedo. Pero después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sus discípulos fueron nacidos de nuevo, recobraron nuevas fuerzas, como aquellos discípulos que iban camino a Emaús, luego de la crucifixión del Señor. Y dice que sus corazones ardían, porque iba Jesús detrás, y ellos no se habían dado cuenta, y sus corazones se estaban llenos de la presencia del Señor, porque iban con el Señor camino a Emaús. Y también esperaron esa promesa gloriosa en el aposento alto, cuando el Señor les dijo que se reunieran en aquel lugar, porque Jesús les había prometido que iban a recibir el Consolador, el que les iba a dar poder, el que le iba a dar de nuevo, el que le iba a dar el valor para predicar en medio de toda esta adversidad. Y saben, amados hermanos, esto les dio el vigor, les dio la fuerza. Y nadie en este mundo ha dicho las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Desde que Jesús resucitó de los muertos, tenemos una firme esperanza que también un día nosotros, que estamos en este cuerpo corruptible, que se enferma, que está ahí débil, que se deteriora, que se desgasta, que se enferma, ese día, cuando el Señor venga y toque la final trompeta, dice que nosotros, los que estamos vivos, dice que nuestros cuerpos serán transformados en un cuerpo igualito al de nuestro Señor Jesucristo, en un cuerpo incorruptible. Gloria a Dios. Esa es esa resurrección maravillosa que vamos a tener. Amados hermanos. También
el versículo 4 del capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Ya? Otra razón fundamental, otra razón poderosa por la cual nosotros tenemos esa esperanza viva es por la herencia que el Señor nos tiene guardada allá en los cielos. ¿Y cómo describe el apóstol Pedro esta herencia? Por la gracia de Dios que le dio para escribir esta hermosa carta. No es una herencia familiar que nosotros podamos recibir de nuestros padres, ¿no es cierto? Una casa, un departamento, un terreno, un sitio, una parcela, un vehículo o una cuenta bancaria en el banco, o una empresa o un negocio. No, aquí el apóstol Pedro no se refiere a ese tipo de herencia. Se refiere a una herencia única, a una herencia que Cristo, nuestro Señor, la tiene guardada allá en los cielos. Y él utiliza 3 palabras para describir esta herencia. La primera es que nuestra herencia es incorruptible. Significa que no se termina, que no tiene un plazo de tiempo, no se corrompe, por eso no se termina jamás. Otra característica de esta herencia que describe el apóstol Pedro en su carta es que esta herencia es incontaminada, que no se puede manchar, no se puede ensuciar, no se puede perder. Ni aun con el mucho mal que alguno quiera hacer, nadie podrá contaminarla, porque es de Dios. Y también el apóstol Pedro describe esta herencia maravillosa como inmarcesible, que significa que no se marchita, que no mengua, que ni siquiera se debilita. Esta herencia nadie le puede sacar, le puede extraer algo a esta herencia porque es intocable. El Señor la tiene guardada en un lugar muy seguro. Tengamos nosotros cuidado, porque si nos debilitamos, eso no es bueno. No debemos debilitarnos en este tiempo de prueba, de dificultad, de escasez laboral a lo mejor, y tantas cosas que vamos a estar viendo en este tiempo, en medio de nuestra nación. Pero, ¿saben? Nuestra herencia no se debilita. Por eso todos buscamos una perfección. ¿Y dónde podemos encontrar esa perfección? A los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra herencia está muy bien reservada en los cielos. No es una custodia meramente, sino que está guardada celosamente. No acá en la tierra, donde el ladrón, donde el malhechor puede ir y robarla. No, arriba en los cielos, donde nada puede entrar inmundo, nada, ni el hollín, ni el óxido, nada puede tocar esa herencia maravillosa que el Señor nos tiene preparado cada uno de nosotros. Y dice la palabra del Señor que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, la segunda parte de este pasaje que estamos leyendo lo dividimos como un sufrimiento terrible que estaban viviendo los cristianos en esa época. Todas las personas, en todo lugar y en todos los tiempos han tenido algo en común. ¿Y saben? Es el dolor, la tristeza, producto de las guerras, de las enfermedades, de la destrucción, que es causada por el hombre, producto de sus pasiones y sus deseos, como dice la palabra del Señor.
ya fueran judíos o cristianos, musulmanes o hindúes, ateos o idólatras, ¿saben? Por todos ellos han corrido lágrimas por sus mejillas. Las culturas tienen altos y bajos. Las naciones ascienden y caen. Grupos de gente van y vienen. Pero el sufrimiento trasciende todas las culturas, invade todas las naciones y transmite su mensaje de dolor a cada persona que ha vivido. Pedro entendió que las pruebas son inevitables. Por supuesto. Él indudablemente experimentó una buena dosis de ella. La forma como él actuaba durante esas pruebas revela cuánto él había madurado espiritualmente desde sus primeros años con el Señor. En la época en que los discípulos de Cristo se sentían tentados a darse por vencidos ante tanta prueba, Pedro los alienta a que vieran sus dificultades como el medio para mostrar, primero, la gracia y la misericordia de Dios, el poder y el amor absoluto de Dios. Amados hermanos, la confianza que Pedro tenía en Jesús era tan intensa que fortaleció la fe de los cristianos. Y esta carta hoy es para cada uno de nosotros, para que alentarnos en el Señor. Porque como él dice también en su carta más adelante, que la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo. Y esta hermosa herencia que describe el apóstol Pedro, ¿la echaremos a perder? Por ningún motivo. Debemos hacer lo que dice el apóstol Pedro a los hermanos de Tesalónica, en 1 de Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Nosotros somos levantados por el poder de Dios, y benditos somos por esto. Pedro, ya avanzado en edad, sabía lo que le escribía a la iglesia acerca de la herencia, y a toda la iglesia en este tiempo. Mis hermanos, nada en este mundo puede quitar el destino que Dios le tiene preparado a su iglesia, esa herencia maravillosa. Y lo único que nos sostiene es el amor de Dios. ¿Qué nos dice Romanos 8, del 35 en adelante? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos cortados como oveja de matadero. Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios por eso. El apóstol Pedro describe en el versículo 7 nuestra fe, dice, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro ilustra esta verdad cuando habla del joyero, que el joyero no va a desperdiciar deliberadamente el metal precioso. ¿Qué es lo que hace el joyero? El joyero lo mete en el horno y lo funde para que quitarle las impurezas todo el tiempo que sea necesario. Luego lo saca y lo hace una hermosa joya, un hermoso artículo de valor. Así también como el joyero tiene ese metal precioso en el horno hasta que él pueda ver su propia cara reflejada en el metal.
Así también el Señor nos mantiene en el horno del sufrimiento hasta que reflejemos la gloria y la belleza de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben, amados hermanos? No solo nosotros estamos viviendo tiempos difíciles. Las generaciones que nos antecedieron en nuestra nación y en el mundo entero han pasado guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, han pasado también pandemias que han atacado a todo el mundo. Y en la palabra del Señor hubieron hombres de Dios que se fortalecieron en la esperanza de Dios. Como Abraham, cuando el Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Él miró al Señor, miró a Dios, como viendo al invisible. Y confió en las promesas, en que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. José, que fue vendido por sus hermanos, y estuvo en una tierra pagana, Egipto. Pero Dios ahí lo sostuvo. Corrió en riesgo su vida, pero Dios lo guardó para preservar a su pueblo. ¿Cómo no recordar a este hombre de Dios, a Job? Que él sí que fue probado en todo, amados hermanos. Porque perdió a sus hijos, perdió a su esposa, perdió todos sus bienes materiales. Y más encima, amados hermanos, sobre su cuerpo había una enfermedad que era mucho peor que el coronavirus. Una lepra, que era tan grande su desesperación que él tomaba ladrillos para rascar su cuerpo y cubría su cuerpo con ceniza. Tenemos a Moisés, que Dios lo preservó desde guagua, de la muerte. Y después tuvo que huir. Pero Dios de un tiempo lo llamó para ser el libertador de su pueblo en Egipto. ¿Cómo no hablar de Josué, que fue el sucesor de Moisés? Y el Señor le dijo, esfuérzate y sé muy valiente. Pero también le pidió algo, que no se apartara de su palabra y la cumpliera. David, otro hombre de Dios, que fue el rey de Israel, pero en su juventud su vida corrió peligro y tuvo que esconderse en las cuevas, porque el rey Saúl quería matarle, pero él miró y alzó sus ojos a los montes, porque sabía que su socorro venía de parte de Jehová. Gloria a Dios. ¿Cómo no recordar a Elías? Este poderoso hombre de Dios, que se le llamó el profeta del fuego, en el cual Dios mostró su poder para demostrarle que Él era el Dios verdadero. Y Pedro, que escribió esta carta, donde en ese tiempo tan difícil de persecución, donde su vida corría peligro. Y cómo no olvidar a Pablo, que fue apedreado, una vez lo mordió una serpiente venenosa, y todos estaban esperando al borde de la fogata que muriera, pero no le hizo daño. Sino el Señor le dijo, bástate de mi gracia. Amados hermanos, Dios nos ha prometido fortaleza para cada día, descanso para el trabajo, luz para alumbrar nuestro camino, gracia para nuestras pruebas, y ayuda y socorro de lo alto, compasión continua y amor que no se acaba. Aferrémonos a las promesas de Dios. Si tropezamos, doblemos nuestras rodillas, pidámosles perdón al Señor y levantémonos y sigamos adelante perseverando. Deleitémonos en el Señor. Mantengámonos firmes,
Porque de esa manera vamos a salir victoriosos como lo hicieron estos hombres. Como conclusión, amados hermanos, podemos decir de este pasaje que hay razones poderosas por las cuales nuestra esperanza como cristianos es una esperanza viva. Y una de ellas es porque Dios es misericordioso. La otra que vimos es porque Jesús está vivo, Él resucitó. Por esa herencia única, maravillosa, que Él nos tiene preparado a cada uno de nosotros. Porque estamos seguros. Y esa esperanza viva es la fuente inagotable de gozo y alegría. Porque como dice la palabra del Señor, el gozo del Señor es mi fortaleza. Amados en el Señor, durante la guerra de la independencia de los Estados Unidos contra los franceses, antes de ir a la guerra, alguien diseñó una bandera en la cual pusieron este lema: no perdamos la esperanza porque Cristo es nuestro líder. ¡Qué maravilloso! No perdamos la esperanza porque Cristo es nuestro líder. Como soldados cristianos, cada uno de nosotros estamos luchando contra la adversidad, contra las fuerzas del enemigo. Animémonos en esta mañana con este mensaje del apóstol Pedro, con el lema que puso este soldado en esta bandera cuando Estados Unidos estaba luchando contra los franceses para la independencia: jamás perdamos la esperanza porque Cristo es nuestro líder. En nuestra vida vamos a seguir encontrándonos con injusticia, con cosas que no nos agradan, que nos ocurran, y no sabemos por qué. Todas esas cosas nos van a producir tristeza, y a lo mejor bajaremos nuestros brazos. Pero aún en esos momentos, amados hermanos, acordémonos de este pasaje, acordémonos de lo que Pedro, los discípulos y todos los cristianos antes de nosotros han padecido por causa del Evangelio. Y mantengámonos fieles al Señor, aferrados de su mano. Y vamos a obtener el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Oremos al Señor. Padre amado, te doy gracias, porque tú me has dado la oportunidad de poder compartir este pasaje de las Sagradas Escrituras. Señor, te damos gracias, porque nuestra esperanza viva no se sustenta con cosas terrenales, con cosas humanas, sino se sustenta en tu misericordia. Se sustenta en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se sustenta en esa herencia maravillosa, en esa herencia única que usted nos tiene guardada a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta esperanza viva que usted nos ha dejado en su palabra. Oro por todos mis hermanos, que tú les bendigas en esta hora, que su palabra sea de bendición en sus corazones, sea de alimento espiritual para su alma. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.